Ningún objeto contemporáneo levanta tanta pasión como un balón de fútbol. Una esfera con apenas 5.000 centímetros cúbicos de capacidad, en la que sin embargo caben conceptos inconmensurables. La gloria, por ejemplo. El problema es que el fútbol atraviesa una situación tan crítica que un balón es también metáfora de otra esfera mucho más inquietante. La de una burbuja de deuda y despilfarro a punto de estallar. El fútbol español es un gigante, pero solo en apariencia, porque a pesar de su imagen de fortaleza y más allá de su genuina vistosidad, es un gigante gravemente enfermo. Nosotros somos campeones del mundo, somos bicampeones de Europa, tenemos al Barça, tenemos al Madrid, tenemos a grandes clubes, pero en cambio tenemos unas finanzas en materia futbolística que son auténticamente una calamidad. Estamos hablando de una deuda de los clubes de primera división que está en torno a los 3.600 millones de euros, 3.600 millones de euros, de la cual aproximadamente algo más de 1.000 millones, 1.100 millones correspondería a la deuda del Madrid y del Barça, que es deuda que se puede pagar porque el Madrid y el Barça generan el dinero suficiente como para poder pagar la deuda, pero los otros clubes deben lo que sería unos 2.500 millones de euros y el problema será cómo podrán pagar estos 2.500 millones de euros. Si a esa formidable deuda le añadimos que los clubes acumulan impagos a la agencia tributaria por valor de 750 millones de euros, habremos completado un desalentador panorama que resulta terriblemente familiar. Hay parecido con la crisis del ladrillo. Los futbolistas se han cotizado a precio de oro, los pisos se han cotizado a precio de oro, nos hemos endeudado una barbaridad para comprar un pisito, nos hemos endeudado una barbaridad para fichar a un futbolista y al final no se puede pagar la hipoteca, no se puede pagar el futbolista y en definitiva nos encontramos con la burbuja. Igual que han existido las burbujas inmobiliarias, ha existido una burbuja futbolística. El negocio del fútbol, si no ha hecho crack, está a punto de hacer crack. Hay clubes que igual están gastando por cada 100 euros que ingresan, están gastando solo en sueldos de sus futbolistas 200 o 300 euros. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que el modelo es insostenible simplemente, por tanto esto en definitiva va a estallar. El 75-80% de los presupuestos de una sociedad, de un club de fútbol, se dedica a los salarios y amortización de los jugadores de la primera plantilla. Tenemos un club de fútbol endeudados que no pueden pagar a sus proveedores, pero resulta que los trabajadores acuden al trabajo en Ferrari y coche de lujo. Si esa empresa no puede pagar, ¿cómo tiene jugadores empleados millonarios? Esa es una de las causas que ha llevado a la bancarrota. Y mientras tanto, los ingresos corrientes han entrado en caída libre. La asistencia a los estadios decrece a causa de la crisis y también por el desconcertante horario de los partidos. Retrocede también el número de abonados y la publicidad se desploma, hasta el punto de que la mitad de los equipos de la liga no luce patrocinador en sus camisetas. Al borde del colapso, todos se encomiendan a la televisión, una fuente de riqueza que, aunque no lo parezca, también se agota. El fútbol profesional vive básicamente de los ingresos que recibe de la televisión. Ahora, con la paradoja de que vive de espaldas a la realidad, porque quienes dirigen el fútbol siguen pensando que el fútbol vale lo mismo que antes, cuando ya hay muy pocas cosas que valgan lo mismo que antes. ¿Qué significa esto? Que esperan el mismo dinero de la televisión, que era su fuente principal de financiación. Lo que sucede es que las televisiones ya no pueden pagar eso. Menos dinero y, para colmo, mal repartido. No hay centralización y en consecuencia los que cortan el bacalao son el Barça y el Real Madrid y los demás se tienen que conformar con las migajas. Porque a diferencia de lo que ocurre en las grandes ligas europeas, Barcelona y Real Madrid se reparten casi la mitad de los 647 millones de beneficios que generan los derechos televisivos de la Liga Española cada año. Algo que sin duda contrasta con la Premier League, donde hay más dinero, unos 1.000 millones, que se distribuyen de forma mucho más equitativa. Creo que leí unas palabras del presidente de Sevilla hace varios años que el Madrid se podía permitir el lujo de fichar a Cristiano Ronaldo gracias a equipos como el Sevilla, y estoy totalmente de acuerdo con él. El presidente del Sevilla no solo denunció el desequilibrio de los ingresos por televisión, sino que promovió un frente común contra el modelo de reparto. Esto no tiene marcha atrás. Ninguno de los clubes presentes tiene intención de no respetar los contratos que tenemos suscritos con los distintos operadores televisivos. Ahora, eso no quita el que trabajemos todos
los que estamos aquí, y vamos a intentar que los que no están también lo hagan, para que la venta se haga de forma centralizada y conjunta. El Frente Común, sin embargo, no era tan sólido como parecía y la rebelión que se gestaba quedó finalmente en agua de borrajas. Aquí la gran dificultad es colocar a todos en el mismo escalón. Que bajen los de arriba es muy difícil, pero los que están en medio, que permitan que suban los de abajo, tampoco te creas que es tan sencillo. Si la Liga de Fútbol Profesional ha sido incapaz de hacerlo, por tanto, alguien, digamos, desde la órbita gubernamental, tiene que actuar, porque si no puede haber aquí un problema serio, y el problema serio es la supervivencia de muchos clubes, es que no van a poder sobrevivir. Gasto excesivo, ingresos en declive y reparto desequilibrado de derechos de televisión parecen explicar las razones de la crisis. A juicio de los expertos, hay más factores. La falta de cualificación empresarial de muchos dirigentes es uno de ellos. El camuflaje financiero, otro, y muy destacado. Los clubes de fútbol se han dedicado a planificar, presentar y ejecutar presupuestos de gasto que eran mentiras. Eran presupuestos irreales de cara a la galería que se presentaban a las juntas de accionistas para que se aprobaran a sabiendas de que eran inejecutables. Unos ingresos inflados y unos gastos por encima de los reales. ¿Qué ocurre? Pues que los directivos en general a veces tienen falta de preparación y siempre se hace una carrera hacia adelante. Pues iré pagando las deudas con abonos de la siguiente temporada, esto ya lo arreglaré, voy a ir pidiendo aplazamiento a las administraciones públicas, me critican en el palco y ahora hago un fichaje sensacional que no pago. Y se han comportado más como hinchas que como empresarios, ¿no? Y en una empresa, cuando alteran las reglas de la empresa, el funcionamiento, el resultado final suele ser el que estamos viviendo en el fútbol. Porque he visto varias barbaridades, que usted es un equipo de media tabla sin y de buena primera se gasta 9 millones de euros en un portero que está prometiendo en Sudamérica, y dice usted, ¿qué es lo que está pasando? El descalabro es de tal magnitud que en los últimos años 20 equipos de primera y segunda división se han acogido al concurso de acreedores, es decir, han reconocido su incapacidad para salir a flote. La mayoría de los clubes andaluces han pasado por ese proceso de concurso. Son el Jerez, el Córdoba, el Recre, el Málaga, el Betis, excepto el Sevilla y el Almería, uno en cada categoría, pues están libres de concurso. El resto se han declarado directamente que son incapaces de sostenerse si no es con la ayuda de un concurso. El Betis es el último equipo andaluz que se acogió a la fórmula concursal tras una intervención fulminante de la jueza Laya que puso fin al reinado del accionista mayoritario, Manuel Ruiz de Lopera, cuya gestión al frente del club ha sido calificada en medios jurídicos y periodísticos como un monumental saqueo financiero. Cuando los administradores concursales abrieron los cajones, se encontraron con una deuda acumulada de 90 millones de euros y unas cuentas completamente fuera de la realidad. A nuestra llegada teníamos el 120% de nuestros ingresos ordinarios, los teníamos que destinar al costo de plantilla deportiva, lo que quiere decir que era absolutamente insostenible, porque como usted comprenderá, cuando se gasta mucho más de lo que se ingresa, no hay forma de que eso dure. Pues una vez que el club ha acordado con sus acreedores la forma de devolución de esa deuda, pues no hay grandes secretos, gastar menos de lo que se ingresa. Entonces lo que estamos haciendo es mantener el club con los ingresos que tiene y a partir de ahí tomar las decisiones de gasto que se puedan hacer. La austeridad es ahora la norma, aun cuando no es fácil convencer a la afición de que el saco sin fondo ha pasado a la historia. Es cierto que cada vez que llega la apertura del mercado, bien sea el de invierno o el de verano, para la adquisición de fichajes, pues el aficionado bético lo que quiere permanentemente es más fichajes, y lo que hay que ser es didáctico y explicarle que se puede fichar lo que los recursos que tenemos da de sí. A veces, sin embargo, la deuda de un club no se debe a una mala práctica financiera, sino que es consecuencia de una expectativa frustrada. El caso del Sevilla es paradigmático.
Gracias a un eficiente modelo de gestión, el club pasó en poco tiempo de militar en segunda a situarse en la élite de las grandes competiciones europeas. Aumentó sus ingresos y adaptó su estructura de gasto a una situación deportiva exitosa. Pero si el ciclo acaba como así parecía haber sido, comienzan las dificultades. ¿Cuánto tiempo se tarda en adaptar esa estructura de gasto al nuevo escenario de ingresos? Pues se tarda un tiempo, pero si encima creemos que es pasajero este devenir deportivo y creemos que podemos remontar, mantenemos la estructura de gasto. Hay jugadores que cobran 4,5 millones de euros brutos por un año. Jugadores como Navas están por encima de los 3 millones de euros brutos. Esos sueldos son de otra época, pero son contratos que se han firmado y que hay que cumplir. ¿Qué es lo que puede hacer con una deuda de 25 millones de euros del Sevilla? Pues vender uno de sus activos, que será este verano pues uno de sus jugadores emblema, Negredo, Navas o el propio Rakitic. Si quedarse en mitad de la tabla y no pisar Europa es como vivir en un purgatorio financiero, descender de categoría resulta, a efectos contables, lo más parecido a una bajada a los infiernos. Nosotros tenemos acordado un contrato de 29,5 millones para el año que viene, y si bajamos a segunda división estaríamos en torno a los 2,5 millones de ingresos. O sea, es decir, perdíamos 27 millones de ingresos en un año. Eso es la cifra de bajar a segunda división. Mientras tanto, este y otros clubes se quejan de la competencia desleal que representan aquellos equipos que, directa o indirectamente, reciben ayudas públicas para salir del atolladero. Dinero público que puede llegar por el impuesto que no se exige, que es una manera indirecta, pero sí es una manera de subvencionar a un club, o puede llegar directamente por la vía de la subvención, por la vía del patrocinio encubierto, por la vía de la prestación de servicios o bien de prestación de estadios sin contraprestación económica, y que los pone a unos en condición de ventaja en relación a otros. El Valencia es un buen ejemplo del apoyo institucional encubierto. Ahogado por la deuda, el club levantino suscribió sin aparentes problemas un préstamo de 80 millones de euros. Cuando Bankia hace crack, ese préstamo, ese crédito, hay que ejecutarlo inmediatamente. Y se descubre, se revela, se desvela que el avalista de esa operación era la Generalitat Valenciana. La Generalitat Valenciana de la noche a la mañana se convierte en accionista principal del Valencia. El Valencia ya no es de los empresarios valencianos, tiene una deuda que no puede soportar y encima ha sido cómplice de una administración. Es el remate. No se pueden hacer peor las cosas. Y es precisamente en Valencia donde nos topamos con esto. Un estadio faraónico a medio construir y desde hace tiempo abandonado. Posiblemente nunca se inaugure. Es la viva imagen de la burbuja inmobiliaria ligada al mundo del fútbol. Sí, ha estado ligado al boom del ladrillo desde el año 1994 hasta el 2007. En esos 14 años se han proyectado estadios en casi todas las provincias en España, en Andalucía por supuesto. Son estadios, su objetivo es ser centros comerciales. Es decir, la actividad deportiva como tal no genera unos ingresos cuantiosos, es más rentable para el inversor, sin duda. Además que no están a veces las cuentas muy claras. Hay estadios que no se sabe con claridad cuánto han costado. Hay una opacidad en las cuentas, en tanto que hay muchas administraciones y entidades las que participan en esa inversión. Pero es un coste muy alto, es un coste muy alto. Porque a veces jugar al fútbol con ladrillos entraña un alto riesgo. La presencia de promotores inmobiliarios al frente de equipos de fútbol es muy frecuente desde hace muchos años, quizá porque el palco presidencial confiere relevancia social a quien lo ocupa y es un buen escaparate para el negocio propio. Sí que es verdad, en el Linares también había un presidente relacionado con este mundo. En el Málaga no sabemos muy bien cuál era la relación del padre Fernando Sanz, ¿no? En el caso del Córdoba siempre ha habido una sucesión de empresas cordobesas vinculadas con el mundo de la construcción que iban pasando unos a otros siendo los propietarios. A mí me parece bien que alguien quiera hacer un lanzamiento, una publicidad y tenga notoriedad con el mundo del fútbol, pero hay que cumplir la ley.
Y eso es lo que al parecer ha sucedido con el Córdoba, cuyo principal paquete de acciones estuvo en manos de la promotora Prasa. El club acumuló pérdidas de unos 14 millones de euros. Tras entrar en concurso de acreedores, los administradores judiciales de la entidad elevaron al juez un informe que responsabiliza del desaguisado a 15 dirigentes, para los que se pide la inhabilitación para gestionar dinero ajeno. El Ministerio Fiscal ha apoyado la tesis de la administración concursal y bueno, y a lo largo del 2014 las personas que formaban parte de los consejos de administración y que a nuestro juicio pudieran ser responsables, pues tendrán todos sus derechos para defenderse, contradecir y se esperará la sentencia judicial. Si los jueces están asumiendo el control, ¿qué papel le corresponde adoptar al gobierno, al Consejo Superior de Deportes o a la propia Liga de Fútbol Profesional? La Liga de Fútbol Profesional ha propuesto que ellos mismos se regulen y se fiscalicen. Eso causa sonrojo, porque ¿cómo los controladores van a ser los controlados? Cuando además han demostrado que son unos irresponsables. Y mientras tanto cunde la sensación de que, en medio de una crisis galopante, con un nivel de desempleo insostenible, desahucios, recortes sociales y salarios a la baja, las administraciones públicas son demasiado tolerantes con la opulencia de una liga que en el fondo es completamente insolvente. En deudas y no pasa nada. En que debes Hacienda, como en el caso del Atlético de Madrid, 155 millones de euros reconocidos y no ocurre nada. Y no pasa nada. Y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, sigue teniendo renombre como gestor empresarial y está ligado a otros proyectos futuros. Personalmente entiendo que existe una tolerancia con el fútbol porque ha funcionado como vaselina social o ha funcionado como una adormidera. Entonces los poderes públicos nunca han tenido mayor interés de poner al fútbol en condición de revista. Y sin embargo los políticos siguen haciéndose la foto de rigor con los clubes como parte de la ciudadanía, cuando lo que deberían primero exigir antes de la foto es el cobro de las deudas y la regularización de sus cuentas, porque si no todo esto puede petar de la noche a la mañana. Europa ha dicho basta. El denominado juego limpio financiero propuesto por la UEFA establece a partir del año que viene sanciones muy duras a los clubes que no estén al corriente de sus pagos al fisco, que escamoteen pérdidas o que camuflen inversiones públicas en su cuenta de resultados. La UEFA no le va a temblar un pulso de dejar a un equipo fuera de competir si no tiene sus cuentas en regla. El Málaga se arriesga precisamente a eso justo el año en el que el club andaluz ha completado una formidable participación en la Liga de Campeones. Pero me parece que el 80% de los clubes europeos no cumplen requisitos de fair play financiero, casi con seguridad. Hay otros clubes como el Atlético de Madrid, que es sobradamente conocido, que tiene más deuda que el Málaga. ¿Por qué quiere usted aplicar esta medida ejemplarizadora, ¿no? Lo que yo me reitero, lo afirmaría en cualquier sitio, que es un lobby y depende del valor que tú tengas en el lobby, te tratan mejor o peor. Pero si grave es la amenaza de quedarse fuera de Europa, peor aún es la posibilidad de desaparecer para siempre. Y mi hija, que tiene ya 40 años, por eso sale llorando siempre, cada vez que yo, llorando, porque la traída desde chiquitita. Es una pena. En Jerez, por ejemplo, el abatimiento es absoluto. Hay personas que no les gusta el fútbol, les gusta su equipo, porque es su ciudad, porque es el recuerdo de sus padres, es el recuerdo de sus abuelos. Entonces es muy duro, pensar que eso muere. A mí me decían los aficionados una cosa muy bonita, me decían, mira, si tiene que morir, que al menos muera en nuestras manos. Este club histórico camina hacia el abismo envuelto en un desbarajuste accionarial tan confuso que ni siquiera resulta fácil averiguar quién o quiénes son los dueños. Para colmo de males, el equipo ocupa la última plaza de la segunda división, un pozo al que el club ha llegado arrastrado por una deuda de 15 millones de euros. La alternativa es la liquidación, no hay otra. Así las cosas, con una burbuja insostenible y con la lupa de la Unión Europea puesta sobre las finanzas del fútbol español, son muchos los que piensan que ya es necesaria una reconversión del modelo de negocio, una liga que se gestione con los pies en el suelo y deje de encomendarse a un milagro. Todos esperan que llegue el príncipe azul, ahora en forma de jeque, como ha ocurrido en varios grandes clubes europeos.
dispuestos a gastar mucho dinero, a contratar plantillas extraordinarias y aparentemente a solucionarlo todo. Esto es un poco espejismo. Los mejores futbolistas del mundo están naciendo en las canteras de los equipos españoles. Un club futbolístico es una empresa, es una factoría de futbolistas. A esa fórmula a la que se debería volver. ¿Por qué no utilizamos ese negocio para hacer esa reconversión industrial del modelo futbolístico de la que hablábamos antes? Cantera. Pero es más cómodo fichar, traspasar, jugar al mercado financiero, donde se despista dinero, se desvían cantidades y al final la deuda o no la paga nadie o se queda pendiente de un milagro. A estas alturas del fin de semana, cientos de miles de aficionados celebran la victoria o se resignan a la derrota de sus equipos. Cuando el lunes la jornada acabe, la vida cotidiana volverá a su sitio y los campos de fútbol cerrarán sus puertas hasta el próximo partido. Y sin embargo, una amenaza se cierne sobre la placidez de los terrenos de juego ahora vacíos. Es la amenaza de una crisis que no se quiere ver y que puede que acabe devorando a los equipos de la llamada mejor liga del mundo.